Si la iglesia escucha este último llamado, entonces todavía hay tiempo de entrar. Que el Señor nos permita discernir la hora tan solemne en la que vivimos. Lo único que necesito es actitud de receptor. Bienvenidos una vez más a este momento especial en el que juntos compartimos la palabra de Dios. Me siento muy feliz de estar en este lugar y de ser partícipe del Congreso Campestre y estar con ustedes en torno a la palabra de Dios es un gran privilegio. Me alegra también ver que han permanecido un gran número de hermanos. Así es de que es un bello remanente. Vamos a seguir estudiando un poco acerca de la nación judía, de la iglesia judía, porque yo creo que hay muchos episodios de la historia de ellos que se repiten con la iglesia Laodicea, con nosotros. Ayer les mencioné una cita, pero hoy quiero leerla para sentar la constancia de lo que dijo el espíritu de profecía con relación al tiempo de gracia que tenía Jerusalén, el pueblo de Israel. Fíjese lo que dice el deseo de todas las gentes, la página 531. Deseo de todas las gentes, página 531. Dice: Jerusalén había sido la hija de su cuidado, y como un padre tierno se lamentaba sobre su hijo descarriado. Así Jesús lloró sobre la ciudad amada. ¿Recuerdan ese episodio? Cuando Él lloró sobre la ciudad amada. ¿Qué día lloró Él sobre la ciudad amada? Fue el domingo de Ramos, ¿recuerdan? La última semana de la vida de Jesús. De hecho, hoy vamos a ver algunos episodios acerca del ministerio de Jesús, principalmente de la última semana. Dice: un alma es de tanto valor que en comparación con ella, los mundos se reducen a la insignificancia. Pero allí estaba una ciudad entera a punto de perderse. Cuando el sol ya en su caso desapareciera de la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. ¿Lo habían leído antes? ¿Qué día era ese? Era el domingo de Ramos. ¿Recuerdan cuando Jesús quiso dar la amonestación al pueblo? Los judíos dijeron que se callen. Y Jesús dijo que si ellos callaban, aún las piedras clamarían. Y al igual que pasó en tiempos antes del diluvio, los judíos no se dieron cuenta que había cerrado ese día los privilegios que tenían como pueblo. Ahora, ese detalle es el que yo he estado estudiando, porque después de eso hubo judíos que de manera individual se convirtieron y el Señor los aceptó. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que se terminó ese día? Hubo un cierre de la gracia, pero lo que hubo en realidad fueron cierres de los privilegios que ellos tenían como pueblo. Eran el pueblo escogido de Dios, donde Él iba a depositar su cuidado, su luz de manera especial. Pero como ellos no respondieron al privilegio que tenían, entonces el Señor los desechó como pueblo para que ya no fueran más su pueblo. Hubo advertencias de parte de Dios cuando ese día estaba llegando. Se les avisó a los judíos, hubo señales de que su tiempo de gracia estaba por terminar. ¿Ustedes creen que sí? Bueno, vamos a repasar porque
La palabra de Dios muestra que el Señor le hizo 3 llamados finales a la nación judía cuando su tiempo de gracia estaba por terminar. Así como en el aeropuerto, ¿recuerdan? Cuando está llegando el momento de partir el avión, hay un llamado a los pasajeros con destino a la ciudad de Cochabamba: por favor, abordar el avión por la puerta número tantos. Después de unos minutos, en ese primer llamado hay personas que van automáticamente, van rapidito hasta la puerta que les corresponde, ¿verdad? Y se aseguran de estar adentro. No obstante, hay algunos que todavía se quedan compartiendo, hablando, y se le hace un segundo llamado y se les dice: todos los pasajeros con destino a la ciudad de Cochabamba, por favor, abordar por la puerta número tantos. En ese segundo llamado, otro grupo va. Pero aún así hay algunos que se quedan todavía despidiéndose, revisando su itinerario, ¿no es cierto? Y entonces se escucha la voz que dice: último llamado a los pasajeros con destino a la ciudad de Cochabamba. Ahora, ¿qué pasa si la persona descuida ese último llamado? Sencillamente que pierde su viaje. Ahora, Dios no iba a cerrar el tiempo de la gracia sin darle a Jerusalén la oportunidad de escuchar 3 llamados solemnes al hecho de que el tiempo de la gracia se estaba terminando. Ahora, ¿por qué razón vamos a analizar eso? Porque yo creo que hay una analogía espantosa con la iglesia adventista. El Señor también ha hecho 3 llamados para nosotros hoy con relación a que nuestro tiempo se está terminando. Llamados bien puntuales, específicos en la historia de la iglesia que me gustaría ver con ustedes. Ahora vamos a analizar primero la situación de la nación judía. Ustedes recuerdan que 6 meses antes de que Jesús comenzara su ministerio, el Señor había enviado a Juan el Bautista. Juan tenía la misión de preparar el camino para la primera venida de Jesús, para que los corazones estuviesen aperturados a la obra de gracia que Jesús iba a hacer en la tierra. Recuerdan que Jesús venía para cumplir un rol, que eso lo definimos, que es la gracia. Y la particularidad del mensaje de Juan era, quiero que abran por favor conmigo la Biblia, en el Evangelio de San Mateo capítulo 3, allí vamos a ver desde el versículo 7 el mensaje de Juan. Y ustedes van a encontrar la advertencia. Lo que vamos a ver en este momento es la advertencia con relación al fin de la gracia para Jerusalén. ¿Y qué debían hacer? Es muy importante, hermanos, que tengan esto en la mente. Y me alegra mucho escuchar el sonido de la Biblia. Bien que lo están revisando. Dice el versículo 7. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados, les decía, ahora la hermana White está en las citas que tengo seleccionadas, ustedes la van a poder tener luego. Dice que el Espíritu Santo le informó a Juan que estos individuos, los fariseos que habían venido, no venían con verdadero arrepentimiento. Solo querían colocarse del lado de ese maestro popular, porque el maestro popular hablaba de un rey que venía y ellos querían ganarse el favor de ese rey por haberse bautizado en el bautismo de Juan. Así que Juan estaba bautizando y de repente el Espíritu lo impresionó
para que hablara acerca de la hipocresía de estos que venían. Y les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Noten el lenguaje, el contexto del mensaje. ¿Qué es lo que viene? Una ira. Pero por otro lado, el problema espiritual es que ellos eran o manifestaban atributos en sus caracteres de la víbora, de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y entonces él les dice que era la advertencia o como dice aquí nuestro logo, preparación para el cierre. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces se les adelantó a algo que ellos siempre usaban. Él les dijo: no comiencen a decir que tienen a Abraham por padres, porque yo digo que el Señor puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Porque era normal que un judío, cuando se le confrontaba, sencillamente decía: no, yo soy hijo de Abraham. Y por lo tanto, ese hecho ya me da la seguridad de recibir las promesas. Y entonces el profeta le dice: ya, escuchen la advertencia, verso 10, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Yo les pregunto, ¿ese día se iba a cortar el árbol? No, solamente ese día el hacha estaba como afilada, lista para cortar. Todo árbol, ahora va a usar una figura que yo quiero que se mantenga en la mente de ustedes, porque el profeta va a usar una figura para ilustrar la vida espiritual. Un árbol. Todo árbol que dé fruto no se va a cortar, porque está rindiendo fruto, está cumpliendo el objetivo por el cual alguien plantaría un árbol. El espíritu de profecía dice que no se valoriza un árbol por el nombre que tenga. Imagínese que usted tiene un árbol que se llama palta y nunca da una palta, pero sí da hojas y más hojas y crece y se hace frondoso, pero cuando llega el momento de la época a usted le toca seguir comprando paltas afuera. Entonces, ¿qué sentido hace? El profeta compara a la nación, dice: ustedes son como un árbol que no ha dado fruto, pero saben, Dios no quiere cortarles, les envía un mensaje: den frutos de arrepentimiento. Pero si no sepan que de paso el hacha se está afilando, está colocada ahí ya lista para un juicio destructor. Dicho sea de paso, no era un juicio retributivo, que son los juicios de Dios después de la gracia. Por eso sabemos que lo que se acabó en Jerusalén fueron privilegios de pueblo, pero todavía había gracia para individuos. Así que los juicios destructores de Dios tenían como objetivo llamarlo. Aquí había una advertencia: el hacha está puesta y hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Luego, en el deseo de toda la gente, esta cita quiero compartirla con ustedes. En la página 75 dice: en tiempos de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, el amor al lujo y la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, los banquetes, las borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degradación, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. ¿Para qué les parece la descripción moral de esa época? Pareciera que estuviera hablando de ahora, ¿no? Yo les pregunto, ¿hay lo mismo? Me llamó la atención que los placeres sensuales estaban ocasionando enfermedades físicas. Eso no es nuevo, ¿no? Y también tristemente describe la condición nuestra actual.
En ese contexto Dios envió a Juan para decirle a su iglesia, el hacha está puesta. Ahora, los frutos dignos del arrepentimiento, cuando ustedes comparan, aquí tengo algunas otras citas seleccionadas del Espíritu de Profecía, no las voy a leer, porque ustedes ya entraron en contexto, ¿verdad? Ya fueron conmigo a la imaginación ahí, bien. Pero Lucas 3 nos da un detalle adicional acerca de los frutos. Lucas 3, verso 10. La gente le preguntaba diciendo, el Espíritu de Profecía dice que las palabras escrutadoras del profeta calaron en lo profundo del corazón de la gente, porque era motivado por el Espíritu Santo. Y entonces la gente le preguntaron diciendo, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También preguntaron unos soldados diciendo, ¿nosotros qué hacemos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora, ¿qué le parece esa descripción de los frutos? Todas tienen que ver con relaciones interpersonales, ¿sí o no? Ahora, ¿qué requisito debía cumplir una persona para poder donar una túnica? ¿Tener cuántas? Tener por lo menos 2. ¿Han leído ustedes en Gálatas 5 los frutos del Espíritu Santo? Que también tienen que ver con relaciones interpersonales. ¿Recuerdan que hemos visto que el trabajo del Espíritu Santo es sencillamente la gracia? Entonces, cuando la gracia se posesiona del corazón, entonces puede evidenciarse el verdadero amor que se refleja en las obras de amor. Pero ¿recuerdan la cita que leímos? En los tiempos de Juan había amor, sí, pero a las riquezas, a la ostentación, a los placeres, y se había embotado la mente y se habían ocasionado enfermedades físicas. Y esa era la condición del pueblo de Dios, carente de los frutos del Espíritu Santo. ¿Usted no cree que estamos siendo descritos ahí? Por lo menos yo me identifico ahí. Así como la hermana White, lo vamos a leer un poco más adelante, pero viene a mi mente muy poderosamente la cita donde la hermana White describe la experiencia de la iglesia adventista. Desprovista del Espíritu Santo, dice ella, así como los montes de Lisboa estaban desprovistas de rocío y de lluvia. ¿Han leído esa cita? No se preocupen, yo la voy a compartir con ustedes ahora. Bien, Gilboa. Muchas gracias por la corrección. ¿Recuerdan los montes de Gilboa? Donde hubo una maldición sobre ellos para que no cayera. ¿Quién había muerto ahí? Saúl y Jonatán. Y David había pronunciado esas palabras y Dios honró la maldición. Ok. ¿Qué creen que pasó con esa advertencia? Juan tuvo el ministerio también por 3 años, pero finalmente el mensajero de Dios que debía unir el corazón de los padres con los hijos fue desoído, y a instigación de la nación a la que Dios había escogido, el profeta fue ejecutado, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque sencillamente hablaba la verdad. No te es lícito. Y así no solo el mensaje, pero el mensajero de Dios fue rechazado y ejecutado. Primer llamado, desoído. Algunos, porque la Biblia dice que algunos, porque el Señor siempre tiene un remanente, ¿no?
Pero el mensaje que fue general, de manera general por la nación desoído, aunque algunos, así como el ejemplo del aeropuerto, algunos cuando escuchan ese primer llamado, inmediatamente van y son bautizados. Pero bueno, transcurrieron 3 años. No tengo tiempo para demostrar el orden escatológico entre el ministerio de Cristo y de Juan el Bautista. Pero saben, en el libro de Lucas, capítulo 13, nos describe un evento que pasó después de 3 años de que Juan había dado la primera advertencia. El hacha ya está ahí puesta. Pasaron 3 años hasta el segundo llamado. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Nosotros vamos a comenzar leyendo en el verso 6, pero si ustedes analizan del verso del 1 al 5, el contexto de esta parábola es que Jesús les habla a ellos acerca de la importancia del arrepentimiento. De hecho, le contaron, le dijeron: maestro, hubo una torre que se cayó y mató a 18, pero ellos lo decían en el sentido de que, tan pecadores debieron ser esos 18, que les cayó una torre. Y Jesús les dijo: no piensen que esas personas eran más pecadoras. Os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si ellos hubieran aceptado el mensaje de Juan 3 años antes, ¿hubiese sido necesario seguir insistiendo en el arrepentimiento 3 años después? No. Eso evidencia que no había surtido el efecto que Dios quería, esa advertencia. Ahora les cuenta una parábola. Y fíjense, hermanos, no piensen que es casualidad. Jesús vuelve a usar la figura que había usado Juan. Dijo el verso 6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto y no la halló. Esa no era una figura nueva. Ellos debieron haberse acordado de quién, de Juan, que usó esa planta para ilustrar la experiencia espiritual. Ahora fíjense, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Por qué 3 años? Era el ministerio de Juan. En realidad Dios tenía más de 3000 años ya de cuidado con su pueblo, pero Jesús se está refiriendo principalmente al periodo que pasó entre la primera advertencia. Hace 3 años que vengo a buscar fruto, porque ya yo dije que eran los frutos dignos de arrepentimiento, de relaciones interpersonales del Espíritu Santo. Hace 3 años vengo, ¿y qué pasa? No hay. Entonces el dueño, el Padre Celestial, ese día ya había decretado el corte. Córtala. Pero el jardinero, que es Jesús, ¿están de acuerdo? El jardinero, que es Jesús, se interpuso, así como lo hizo desde el Edén. Por eso es el maravilloso Salvador. Dice entonces, verso 8, él respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Noten que este es un lenguaje singular. ¿Cuánto tiempo más? ¿Recuerdan ustedes, tal vez ustedes recuerdan, que Jesús, describiendo su misión, primero en Isaías 61, pero después en Lucas 4, él dijo que había venido a predicar el evangelio a los pobres, a sanar a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos? ¿Recuerdan? Y luego hay una frasecita ahí al final, Lucas 4:19, dice: y a predicar el año agradable de Jehová. ¿Se preguntaron alguna vez qué es eso? No los años agradables, en singular, el año agradable de Jehová. Estaba descrito
poquito en el Antiguo Testamento acerca de la misión de Jesús, porque es exactamente lo que Él se propone ahora con la higuera. Dice, déjala un año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, es decir, voy a intensificar los cuidados. Voy a abonarla, voy a aflojar la tierra para que haya oxigenación. Vaya. ¿Qué representaría eso? Hermanos, cuando ustedes analicen, que dicho sea de paso es una de las motivaciones que quiero dejarles, analizar el ministerio de Jesús, pero viendo en el orden escatológico en el que Él desarrolló sus actividades, los mayores milagros, los más preciosos sermones, las más preciosas advertencias que Él dio, las dio en ese año. En ese año, Él resucitó a Lázaro. Es interesante que ustedes pudieran hacer ese recuento, demostrando así el poder que tenía de vivificar el alma que estaba muerta también en delitos y pecados. Nunca había salido públicamente para decir yo soy, pero dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta, ustedes se dan cuenta, eso está dentro de ese año, Él se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que bebe, el que toma del agua, de su interior saldrá un río de agua viva que puede satisfacer la sed no solo de él, sino de todos los que están a su alrededor. No hubo nada que Jesús no dejara de probar. Pero aquí en Lucas 13, Él les está transmitiendo lo que ya Dios había dicho. Córtalo. El tiempo se acabó. Pero Jesús les advertía que ahora les daba unos minutitos de tiempo adicional. ¿Recuerdan cuando se termina oficialmente el compromiso? Luego se añaden unos minutitos adicionales. Y eso Dios estaba haciendo con su pueblo. Algunos lo percibieron. Un pequeño remanente, algunos de sus hijos hicieron los frutos dignos de arrepentimiento, pero la ciudad entera quedó enceguecida. Transcurrió el año y llegamos a la última semana de la vida de Cristo en la tierra. Había pasado exactamente un año. Faltaba un año del ministerio de Jesús cuando Él dijo que Dios había ordenado que se corte. Pero en Marcos 11, cuando ustedes analizan los tiempos, van a encontrar que ha pasado un año. ¿Qué pasó durante eso? Porque la parábola termina ahí y no se muestran los resultados del trabajo que hizo el jardinero. ¿Qué dijo él que iba a hacer durante ese año? Iba a abonar, iba a cavar, iba a hacer... Y ahí en la parábola no se muestra el resultado. ¿Por qué? Porque esa parábola estaba en desarrollo. La planta, ¿a quién representaba? Al pueblo judío. Por eso no se puso ahí el resultado. Pero tú sí puedes encontrar el resultado un año después en Marcos 11. Vayan conmigo, por favor, a el Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Los versos, vamos a empezar leyendo en el 12. Fíjense lo que dice el 12. Al día siguiente, si ustedes notan, si cuando hagan el repaso de la última semana de Jesús, se van a encontrar que esto fue el día lunes, el último lunes de Jesús en la tierra. Había pasado un año. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás
coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué había pasado? Había pronunciado una maldición sobre la higuera. Estaba llena de hojas, había pasado bastante tiempo y seguía con hojas. Y Jesús dijo, esto es caso perdido, nunca más coma nadie fruto de ti. Y noten lo que dice, saltando hasta el versículo, por ejemplo, 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, verso 20, vieron la higuera que se había secado desde la raíz. Ahora, cuando uno lee esto en comparación con el espíritu de profecía, que es una actividad muy hermosa, porque amplía, por ejemplo, uno puede llegar a pensar que sencillamente este es un lenguaje literal. Por ejemplo, ¿leyeron la expresión que Jesús tuvo hambre? Cualquiera podría pensar que era que quería comer la comida física, pero la hermana White dice que los frutos, el hambre que tenía era de ver en sus hijos los frutos del arrepentimiento. También dice que no era tiempo de higos, ¿verdad? Y normalmente cuando no es tiempo de higos, las higueras están sin hojas. Y la hermana White dice que esas que estaban sin hojas, pues no emocionaban a nadie. Todo el mundo sabía que no tenía hojas. Y esas que no tenían hojas representaban a las naciones gentiles, que no hacían profesión, Dios no esperaba de ellos, no se ilusionaba, no tenían fruto, pero nadie iba a buscarlos. Pero ahí teníamos a una higuera full de hojas. ¿Tenían hojas? ¿Cómo no? ¿Eran hijos de Abraham? Sí. ¿Tenían la ley de Dios? Sí. ¿Tenían las ordenanzas? Sí. ¿Tenían un gobierno teócrata? Sí. ¿Tenían hojas? ¿Cómo no? Jesús fue a buscar y no encontró. Luego en el versículo 19 dice que en la noche, al caer la noche, Jesús salió de la ciudad. Eso ocurrió físicamente, pero también tenía un significado espiritual. Salió de allí donde él había concentrado por los últimos 3000 años la Santa Shekinah, ¿recuerdan? Los depositarios de la luz, del conocimiento, el mensaje de los profetas, etcétera, etcétera. Maldijo su pueblo, rechazó. Y ustedes conocen el resto de la historia. En el año 34, en cumplimiento de la profecía y en persecución a los discípulos, el evangelio de Dios fue llevado al mundo entero. Y los judíos, unos cuantitos años después, comenzaron a recibir juicios retributivos de Dios con la destrucción de Jerusalén. ¿Están conmigo? ¿Están comprendiendo el asunto? ¿Hubo advertencia? ¿Se pudo haber evitado? Claro que sí. Pero no hubo los frutos dignos del arrepentimiento. Bien, necesitamos avanzar rápidamente. Voy a compartir con ustedes a todo el que quiera el material, porque hay una muy bonita cantidad de citas seleccionadas del Espíritu de Profecía que hablan con relación a esos acontecimientos con la nación judía. No obstante, yo necesito saltar para hablar de la iglesia laodicense. Jesús está por vomitarla de la boca, ¿sí o no? Yo les pregunto, ¿habrá advertencias? Sí. Y yo he encontrado que en la historia de la iglesia adventista hubo momentos que eran tan parecidos a lo que describió el deseo de todas las gentes, que era la iglesia judía. El amor al mundo, el amor a las riquezas, a los placeres sensuales que causaban enfermedad física y embotamiento de la mente.
Y ahora escuchen el siguiente dato. En el año 1856 se escribió un libro que en su totalidad era un llamado al arrepentimiento. Yo quiero recomendar para ustedes el libro. Se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Esa fue la razón por la cual se escribió ese libro. Y hay toda una sesión que se llama El mensaje a la iglesia de la Odisea. El libro arranca diciendo: el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica al pueblo de Dios en la actualidad. Era la primera vez que alguien atribuía el mensaje de la iglesia de la Odisea a la iglesia actual. Anoten el año 1856. ¿En qué momento pasó a ser la Odisea? Porque recuerdan que esas mismas personas, los pioneros, cuando estudiamos los mensajes a las iglesias, el periodo de ellos correspondía a la iglesia de Filadelfia, ¿recuerdan? La del amor fraterno. Los que proclamaron el mensaje del primer ángel que escuchamos en la primera presentación de hoy. Pero después de 1844, que pasó la iglesia del juicio, la iglesia de la Odisea, si bien es cierto, algunos hermanos estaban comparando ese tiempo para ver de dónde arrancaba la iglesia de la Odisea, hasta ese año la hermana White dijo: nosotros somos la Odisea. Ahora, no es un asunto bonito, ¿verdad? Porque la iglesia de la Odisea es una iglesia como tibia, que el Señor estaba por vomitar de la boca. Ahora yo quiero compartir con ustedes, tengo aquí algunas citas seleccionadas de ese libro, pero es muy importante que ustedes la lean. Pero yo quiero leer solo una de las que tengo acá. Dice: se me mostró. ¿Qué año? 1856. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. ¿Acaso eso es posible? ¿Creen ustedes que es posible uno sentirse un buen cristiano, pero no tener ni un solo rayo de luz de Jesús? Desprovisto de fruto, pero el nombre sí, y las hojas también, pero sin fruto. Y entonces el Señor le hizo un llamado tremendo a la iglesia en ese año. Cuando se publicó el libro en su totalidad, el libro era un ruego, una súplica para que la iglesia se arrepienta. Muchas veces, más de 300 veces, se usa en ese libro la palabra arrepentidos. ¿Están conmigo? ¿Están comprendiendo el asunto? ¿Sí? ¿Era un llamado de Dios al arrepentimiento, sí o no? Bien, ahora noten. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. ¿Qué necesidad tenía la iglesia? Arrepentirse y humillarse cabalmente, sentir su necesidad para que el Señor pudiera darle los frutos del Espíritu que tienen que ver con relaciones interpersonales. ¿No les parece una repetición de la historia? ¿No les parece una analogía extremadamente igual? ¿No les parece que es terrible lo que estaba ocurriendo? Sigue diciendo la preciosa cita. Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso en la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes
cómo nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Y entonces, ahí ahora les habla de una marcha, de una lucha, de un proceso, cómo se puede ser victorioso sobre los pecados que estaban ocasionando la ruina. Y les dijo, solo en esa cita encontramos 3 o 4 veces la palabra necesidad, que se humillen, que se arrepientan. Con ese objetivo se escribió el libro. ¿Tienen el libro? Yo les invito a que lo lean una vez más, pero ahora en el contexto en el que fue escrito. A veces uno piensa que sencillamente la hermana se sentó y no tenía mucho más que hacer y entonces escribió. No, era la inspiración divina dado a la necesidad del momento y lo que la iglesia necesitaba justo ese día. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasó con el primer llamado? Voy a darles un dato. Hubo necesidad de escribir 6 tomos más. Testimonios para la iglesia hasta el tomo 9. ¿Qué hablan esos tomos? Hablan de la profunda necesidad de la iglesia en la Odisea. Significa que no se le prestó atención y que el diablo influía. Porque una de las citas que compartí con ustedes ayer dice que los ángeles de Dios influyen en la mente y en el corazón para ayudarnos a decidir lo correcto, pero que Satanás y sus ángeles también influyen para sacar ventaja y llevarnos al extremo de la liberalidad, donde no hay discernimiento acerca de lo que es pecado, o al extremo del legalismo, donde la experiencia del pueblo está seca, como los montes de Gilboa. Entonces el Señor envió un mensaje especial en el año 1888. Ustedes saben la razón por la cual el Señor envió un mensaje precioso a través de 2 jóvenes pastores, el hermano A.T. Jones y E. Waggoner. Ese es el punto donde la hermana White describe que la situación de la iglesia estaba tan desprovista del Espíritu de gracia como el rocío y la lluvia de los montes de Gilboa. ¿Qué había pasado? ¿Ustedes han leído la historia? ¿Saben? Todo estaba listo para que nuestro viaje terminara. De pronto la iglesia estaría en su hogar. Si bien es cierto, nosotros no hubiésemos alcanzado, pero Dios hubiese sido vindicado. Habían leyes dominicales que estaban llevándose en proceso. El cierre de la gracia estaba allí. Si la iglesia hubiese aceptado el mensaje de la justicia de Cristo, Jesús hubiese venido. Y era precisamente lo que ellos necesitaban: arrepentirse del frío y hueco formalismo y poder experimentar en su vida la gracia de la justicia de Cristo. ¿Recuerdan ustedes que leímos que la justicia de Cristo hace parte del rol que Él vino a desempeñar en la tierra y a eso le llamamos gracia? Cuando se cierre la gracia, nadie tendrá la oportunidad de recibir el manto. Pero ese manto, que ahora es gratuito y que está a disposición de todos, podían ellos experimentarlo. La iglesia necesitaba experimentarlo. Y cómo por la fe, no solo ser absueltos de la culpa por la divina ofrenda, sino por la fe ser victoriosos. Pero la obediencia y la victoria en el contexto de la fe, por la ayuda de Dios, no por los esfuerzos personales. Y eso le hubiera dado vida, vivificación a la iglesia.
Y sin embargo, encontramos que no solo el mensaje fue rechazado, los mensajeros también. Casi los asesinan, al igual que pasó allí con Juan el Bautista, que llevó el mensaje. Hermanos, ¿conocen ustedes? Sería muy importante que nosotros pudiéramos regresar un poco a conocer nuestra historia. Me gustó mucho la presentación del hermano Marcelo, donde nos hace un recuento de nuestro origen, de dónde venimos, a qué nos debemos, por qué estamos aquí. Quien desconoce su historia está condenado a repetir los errores. ¿Ustedes creen que la iglesia ha llegado otra vez al punto de estar como los montes de Gilboa? Yo creo que sí. Desprovista de la gracia, de los frutos del Espíritu que constituyen la gracia. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro Cristo y su justicia del hermano E. Wagner? 1, 2. ¿Cuántos habemos aquí en este auditorio? Por lo menos unos 50, 60. ¿Y qué decir de los que nos están viendo? Pero ese mensaje era de Dios para ti. Puede vivificar tu vida, porque la gracia de Cristo puede entrar a tu ser. Dios puede modificar los caminos neuronales. Dios puede hacernos nacer de nuevo. El Señor puede darnos el sentir, el gusto por someter nuestra voluntad a la de Él. Dios puede darnos victoria sobre todos nuestros pecados, de tal manera que un día no necesitemos enviar más pecados al santuario y por un tiempo vivir sin intercesor. Eso es lo que decían los hermanos Wagner y John. Decían, mira, la justicia de Dios son 2 regalos. La gracia de Dios tiene 2 fases. La primera es la gracia perdonadora, que te absuelve de los pecados, que perdona tu culpa si solo crees y confías en el Cordero de Dios. Y ese es un regalo de Dios, pero Él no solo se quedó, Él te da otro regalo, te da la gracia para vencer el pecado, que también es un regalo divino y que en cooperación con Él lo lograrías. Y si tú agarras este segundo regalo, la gracia para vencer, llegará un tiempo en el que ya no necesites el primer regalo, la gracia perdonadora. La palabra de Dios habla de un tiempo en el que viviremos sin intercesor. Ya no necesitamos, Jesús ya puede dedicarse a otra cosa, porque su iglesia habría sido vivificada por su justicia. El tercer llamado, gracias, el tercer llamado para la iglesia es justo hoy, donde repasamos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo quiero que vayan conmigo ahí, porque yo encuentro hay algunas citas que no voy a leer por motivos del tiempo. Pero yo quiero especialmente dedicarme a estos últimos minutos a ver el consejo del testigo fiel. Porque saben, el mensaje a la iglesia de la Odisea no es un mensaje de desesperanza. La razón por la cual estamos aquí y por la cual dedicamos tiempo a la investigación es porque todavía la puerta está abierta. Y a pesar de la advertencia, te vomitaré de mi boca, el testigo fiel dice a la iglesia, por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para que cubras la vergüenza de tu desnudez y colirio para los ojos. Y si nosotros hoy, hermanos, pese a que hemos descuidado las primeras advertencias, pero si hoy nosotros escuchamos la voz de Jesús para conseguir el oro, las vestiduras y el colirio, podremos ser vencedores y un día estaremos en su trono, a su lado, como es su promesa. Pero ¿qué es el oro? ¿Qué es las vestiduras? ¿Qué es el colirio? ¿Y cómo los consigo? ¿Creen que sería importante encontrar la respuesta a esas preguntas? Es bastante sencillo. Empecemos por el oro. ¿Qué es el oro? ¿Qué representa el oro en el mensaje a la iglesia de la Odisea? La fe y el amor, dicen textualmente el espíritu de profecía. Tengo la cita, voy a compartirla con ustedes. Dice la hermana Guay: agradecemos a Dios. Fíjense, esto está comentándose del mensaje a la iglesia de la Odisea, y al final hay una luz de esperanza para la iglesia. Y ella dice: agradecemos a Dios por ello. Yo les pregunto, ¿no creen que es un motivo de gratitud el hecho de que Dios todavía no cerró esperándonos? Y agradecemos a Dios porque hay almas que comprenden que necesitan algo que no poseen. El oro de la fe y el amor. Así que no necesitamos inventarnos el significado. La pregunta clave es: ¿cómo puedo conseguir la fe genuina? Hay dos respuestas que son bien cortas, pero muy sencillas. Y al punto. La fe viene por el oír. Hermano, usted no puede seguir durmiendo más. Ya durmió bastantes años. Dedíquese o dedique bastante tiempo para estudiar la palabra de Dios. Es la manera de que pueda nacer y fortalecerse la fe verdadera. La manera como Dios nos guió en lo pasado será lo que nos va a sostener mientras avanzamos hacia el futuro, hacia el tiempo de angustia que también hemos escuchado. Pero también la fe, que son como los músculos, se fortalecen con el ejercicio. Y el Señor nos va conduciendo a través de pruebas pequeñas, a fin de que podamos confiar en Él, así como Jesús nos enseñó: mirad las aves de los cielos y los lirios del campo, para que podamos aprender cómo Dios puede sostenernos, sustentarnos, mientras vamos caminando en el camino de la obediencia. Pero también Jesús nos enseñó que cuando hacemos eso, desarrollamos la fe que puede confiar en Dios aun cuando no haya intercesor y cuando haya un decreto de muerte en nuestra contra, cuando estemos viviendo tiempos de angustias, así como Jesús, que estaba en la cruz angustiado, pero pudo decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Aun cuando no lo veía, aun cuando no sentía que estaba a su lado, aun cuando todo era oscuridad, y aun cuando su humanidad primero había dicho: ¿por qué me has desamparado?, luego la fe dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor tiene el trabajo. Recuerdan que la gracia es un rol que hay en nuestro favor de conducirnos para lograr tal fe. Oremos por esa fe, estudiemos esa fe. Pedámosle al Señor que nos dé la oportunidad de experimentarla. Ahora, ¿qué es la justicia de Cristo? ¿Qué es el manto? Vestiduras blancas. ¿Cómo puedo obtenerla? Es un regalo de Dios. Y lo que es un regalo sencillamente necesita una actitud de receptor.
Es ahí de rodillas, en la cámara secreta, en la oración ferviente, así como si nuestra vida física estuviera en peligro, donde tú puedes desnudar tu corazón a Dios para decirle: he vivido una vida seca como los montes de Gilboa. He tenido justicia propia, así como la tenía Saúl, que cuando se le daba una advertencia, él decía: no, tú eres el culpable porque no viniste, los soldados son culpables porque se estaban yendo, los filisteos son culpables porque estaban viniendo más, yo no soy culpable. Nunca Jesús puede poner su manto de justicia sobre el que justifica sus debilidades. Pero más bien por la fe en Jesús, podemos decir como la mujer que estuvo enferma muchos años: si tan solo tocare su manto, seré salva. Hoy yo puedo decir por la misma fe: si tan solo tuviera su manto, no me enojo más, no miento más, no adultero más, no me complazco en los banquetes más. Si tan solo tocara su manto. Y así como esa mujer que fue con fe a Jesús, tú puedes ir hoy a Jesús con la misma fe para decir que Él te dé tu manto, porque el manto no solo cubre tu desnudez, pero el manto también tiene virtud. ¿Recuerdan? Jesús dijo: alguien me tocó. Los demás dijeron: pero si todos te tocamos. Y dice: no, yo no me estoy refiriendo a la venida ocasional que hacen los hermanos a la iglesia. Yo me estoy refiriendo a la oración de fe que recibe poder para vencer, así como la mujer. Alguien me tocó porque yo sentí que virtud salió de mí. Y ese es el precioso manto, es el consejo del testigo fiel. Finalmente, el colirio, ¿qué es qué? ¿Qué representa? El Espíritu Santo, que nos da el discernimiento espiritual. ¿Cómo consigo yo el Espíritu Santo? Recuerdan que ayer leímos que también es el don más precioso que el cielo, que Jesús podía demandar del Padre. Es un don. Lo único que necesito es actitud de receptor. El Señor Jesús dijo: si ustedes siendo malos, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién? Y Jesús dijo: si ustedes siendo hombres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo qué? A los que se lo piden. ¿Qué es pedirlo? Es orar, es arrodillarse, orar con el entendimiento. Señor, necesito el Espíritu Santo para que me convenza de mi condición. Lo necesito para que me permita nacer de nuevo como a Nicodemo. Necesito para que Gálatas, los frutos del Espíritu sean reales en mí. Lo necesito para que me dé poder para testificar. Y el Señor se complace en darnos el fruto del Espíritu, en darnos el Espíritu, en darnos la buena dádiva. Y ese es el colirio. Si la iglesia escucha este último llamado, entonces todavía hay tiempo de entrar. Que el Señor nos permita discernir la hora tan solemne en la que vivimos y que podamos tomar esa decisión como iglesia, como familia e individualmente. El Señor les bendiga. Amén.